Hola, buenas a todos los que están escuchando en el día de hoy. Dios les bendiga y qué bueno que puedan compartir este mensaje. Vamos a leer Josué 1:8, un clásico versículo que dice así. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oremos, tengamos este tiempo antes de poder compartir esto. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das. Ayúdanos a escuchar, a aprender, a aplicar, a vivir tu palabra. Gracias porque solo a través de ella podemos alcanzar a ser como Jesús, a quien amamos, a quien entregó su vida por nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el título de esta reflexión es Disciplina y Pensamiento, el cual lo hemos estado compartiendo también en el grupo de jóvenes. Bueno, como introducción, esta reflexión nos hace referencia a un instante que estaba viviendo Josué. Él estaba viviendo un verdadero traspaso de mando y en estos instantes Dios mismo le estaba hablando. Había muerto Moisés y Dios le estaba encargando a él una gran tarea. Le estaba entregando instrucciones directas para un nuevo periodo que ya no iba a ser de movimiento, de éxodo, sino que un periodo de conquista, donde el éxito tenía que estar radicado en lo mismo que guió a Moisés, es decir, en valorar la palabra y vivirla. Y este versículo refleja eso, pero lo vamos a desglosar de una manera muy simple, que es a través de la aplicación de la Biblia interlineal. Y primero trozando y después consolidando las palabras en un versículo que vamos a complementar o parafrasear. ¿Ya? Bueno, antes de abordar eso, vamos primero a derribar ciertos mitos que nos hacen de una otra manera desviarnos o caernos de la manera que Dios quiere que pensemos y que vivamos la disciplina en su palabra. Y eso pasa por deshacernos de ciertas mentiras aprendidas que de una otra manera nos hacen pensar de una manera y nos hacen vivir erróneamente. Ejemplo, hay algunos mitos que son derribables con la palabra de Dios. Un mito es, por ejemplo, nadie me ama, versus lo que dice Dios, que dice que Él me ama, que la persona más grande del universo me ama. Y lo dice Juan 3:16, dice, de tal manera Dios me amó, que dio a su Hijo por mí. Si lo aplicamos, ese versículo está aplicado a un amor directo de Dios hacia nuestra persona. Otro mito, por ejemplo, que es derribable con la palabra de Dios es yo siempre voy a caerme y nunca me voy a levantar, versus lo que Dios dice que Él siempre nos va a levantar y va a ver su promesa progresiva cumplida en mí. Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Otro mito, guardaré todo lo que pueda porque me va a faltar, versus lo que dice el Señor, bendice, comparte, pues Dios siempre te va a sustentar con todo lo que necesites. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida
con que medís, os volverán a medir. Si nosotros lográramos aplicar las verdades de Dios en nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir y hacer cambiaría radicalmente y seríamos bendecidos, impactados con la bendición del Señor. Y vamos a aplicar esto en este versículo. Comencemos. Lo primero que dice es: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. En la Biblia interlineal, la palabra apartar, la palabra en hebreo es much, que tiene el sentido de retirarse, de alejarse, de apartarse. Dice: no se apartará de tu boca este libro de la ley. La palabra boca tiene que ver con la palabra hebrea pe, de hablar. Y dice a continuación: sino que de día y de noche. Día tiene que ver con la palabra hebrea yomán, que tiene el significado de algo diario, continuo, diariamente. De día y de noche, la palabra noche tiene su relación con la palabra lagil, que tiene el sentido de adversidad, de algo en la noche. Luego dice: meditarás en él. Meditar tiene relación con la palabra hebrea hagá, que está asociado a pensar, a hablando o recitando. Esta palabra es súper clave porque nos habla de que la palabra de Dios tiene que ser pensada, hablada y meditada. Y esto puede ser hecho simultáneamente. Después dice: para que guardes y hagas conforme. Guardar tiene que ver con la palabra shamar, que da el sentido de que la protejamos, que la atesoremos. Luego dice: y hagas conforme. La palabra hacer está asociada a la palabra hebrea asá, que significaría aplicar de diversas maneras. Luego dice: y hagas conforme a todo lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Prosperar está asociado a la palabra salak, que da el sentido de dar impulso, de prosperar, de pasar. Luego indica: harás prosperar tu camino. Camino está asociado a la palabra derek, que tiene el sentido de transcurso, de etapas de la vida. Y finalmente: y todo te saldrá bien. Este saldrá bien está asociado a la palabra sakal, que tiene el sentido de exitoso, de bien pensado. Bueno, si reunimos todas estas palabras y hacemos una consolidación en una paráfrasis, el versículo de Josué 1:8 quedaría así. Pongan atención. Nunca se alejará de tu hablar este libro de la ley, sino que diariamente y en la adversidad pensarás hablando en él. Pensar hablando en él, para que lo atesores y apliques de diversas maneras en toda tu vida, conforme a todo lo que está en el escrito, porque entonces darás impulso a todas las etapas de tu vida y todo te saldrá exitosamente bien pensado. Con esta paráfrasis, la verdad es que se abre un escenario de distintos ángulos para poder aplicar este hermoso versículo. Y yo solamente voy a rescatar 4. Ustedes pueden sacar muchos más para su vida, según lo que les hable el Espíritu de Dios.
Primero, que es importante la disciplina en la palabra de Dios. Si aplicamos esa disciplina en la palabra de Dios, vamos a impactar la disciplina en nuestro pensar. Y de nuestro pensar va a cambiar nuestro vivir y nuestro hacer. Y también por ende nuestro hablar. Por eso es importante de pensar y hablar la palabra de Dios. Vale decir meditar y hablarla. Es sano, por ejemplo, leer el libro de Salmos como una oración. ¿Por qué? Porque estamos nosotros pensando en la palabra de Dios y a la vez hablándola. Eso produce un efecto sanador en nuestras vidas cuando lo hacemos de sincero corazón, porque la palabra en sí es vida. Con lo cual dejamos influenciar las palabras de la persona más grande del universo en nuestro ser, pasando por nuestro pensar, nuestro hablar y nuestro vivir. Por eso es bueno que tengamos esta disciplina de pensar en la palabra de Dios. También es importante aplicar la palabra en todas las áreas de nuestra vida, porque según parafraseábamos, indicaba para que lo atesores y apliques en diversas maneras en toda tu vida. Lo podemos aplicar en la vida familiar, en la vida laboral, en la vida sentimental, en la vida social, en la vida financiera. Si logramos hacerlo solo con la ayuda de la palabra, vamos a ser bendecidos de una manera especial en toda esta área, en lo familiar, partiendo por lo personal, en lo familiar, en lo laboral, en lo sentimental, en lo social, en lo financiero. Porque en la palabra de Dios hay bendición que parte desde un origen espiritual. Parte desde un origen espiritual. 3. El verdadero éxito del hombre está cuando hace la voluntad de Dios, pues ahí somos felices y las cosas nos van a salir bien, como dice su palabra, conforme a todo lo que está en él escrito. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aplicamos lo que está escrito en la palabra, de una u otra manera nos estamos alineando a lo que Dios quiere que vivamos en nuestra vida. Siempre pensamos que vamos a ser felices de una manera con un plan personal, pero Dios siempre tiene un plan que es mucho mejor que el que nosotros tenemos. Por muy bueno que tengamos un plan para nosotros, Dios tiene uno lejos mejor. Y lo vamos a encontrar aplicando, pensando la palabra de Dios. Y finalmente, como número 4, está en que solo el impulso del soplo del Espíritu Santo va a dar empuje a todas las etapas de nuestra vida, que pueden ser la niñez, la juventud, la adultez, la vejez. Ese soplo del Espíritu Santo nos va a sacar de la inercia, porque en nuestra paráfrasis leíamos, porque entonces darás impulso a todas las etapas de tu vida y nos va a ir bien. Qué potente es esto, porque significa que nuestra vida es como un velero en donde el Espíritu Santo es el único que puede sacarnos de la inercia que tengamos en nuestra vida y hacernos salir adelante, ya sea que estemos en la niñez, en la juventud, en la adultez o en la vejez. Y más encima, nos va a ir bien. Por eso yo te animo a que tengas una disciplina en el pensar, pero en el pensar la palabra de Dios, para que Dios te bendiga y tengas éxito en tu vida. Finalmente, todo esto se puede vivir y hacer cuando conocemos a la persona de Jesús. La persona de Jesús es la única que nos va a conectar con el Padre y con la palabra. Es por eso lo importante que tú no solamente creas intelectualmente en Jesús, sino que valores su sacrificio en la cruz como el único sacrificio que puede limpiar tu vida de todo error y pecado
y volverte a reconectar con el Padre para tener vida y vida eterna a través de la cruz. Es por eso que yo te animo a recibir al Señor en tu vida, en tu corazón, en tu mente y en todo tu ser. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir como ella lo indica. Ayúdanos a tener esa conexión con tu persona a través de la persona de Jesús, a meditar tu palabra, a pensar tu palabra, a hablar tu palabra, a vivir tu palabra. Y nos va a ir bien, nos va a ir bien. Vamos a tener el impulso que nos va a sacar del estancamiento que podamos estar viviendo en nuestra vida, porque solo tu palabra tiene ese poder. Gracias, Señor, por tu gran amor y por tu gran bondad. Gracias, Señor, porque así como le diste éxito a Josué para conquistar, tú nos vas a dar éxito en nuestra vida para salir adelante. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, que Dios te bendiga y nos vemos en otra oportunidad.